también mañana feriado 12 de junio, Paz del Chaco. Y esta persona, este otro invitado de lujo, como les decía, un capo. Esta persona sabe mucho, por eso recurrimos a él. ¿Qué tal, mi querido Eric Caballero? Tuki Franco te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Tuki? Un saludo. Hola, ¿me escuchás? Buenas Perfecto. noches. Tuki, un saludo para vos, para la audiencia de la mega cadena. Sí, estamos en ACQ, a calzón quitado, para hablar un poquitito de historia, porque como nosotros somos ya un nivel universitario y los universitarios cada vez entendemos menos, porque después así es la pirámide. La primaria parecía ser que todos entendemos más, el nivel secundario menos, y cuando llegamos a la universidad ya no entendemos nada. Al revés, pues nuestro sistema educativo. Entonces, como universitarios, hace de cuenta que estás ante un universitario que no entiende nada, no te digo lo un niño de 5 años. ¿Qué es lo que se recuerda el 12 de junio, querido Eric? El 12 de junio se recuerda un aniversario más del acuerdo que se firma en la Conferencia de Paz de Buenos Aires con el propósito de establecer un alto al fuego. O sea, en realidad no es que termina la guerra, sino que se produce un alto al fuego. Acuerdan los representantes de Bolivia y de Paraguay que el 14 de junio a las 12 del mediodía van a parar los enfrentamientos bélicos, ¿verdad? Y entonces, desde ese momento, después van a empezar las negociaciones para poner fin a la guerra, que va a terminar en el Tratado Definitivo de Paz del 21 de julio de 1938. Pero efectivamente lo que está ocurriendo en ese momento es parar es un alto al fuego, ¿verdad? Entonces parar los enfrentamientos entre ambos ejércitos y efectivamente fue decisivo para que Bolivia acepte ese alto al fuego el hecho que unos días antes en Ingavi el ejército paraguayo logró una rotunda victoria. ¿Qué se ganó y qué se perdió con esta guerra, querido Eric? Buah, pregunta difícil. Yo pensé que iba a ser un poquito más light por ser viernes. No, pero... Pero bueno. Eh, eh, lo que ocurre con la guerra es que muchas veces se planteó desde una lógica política partidaria y sectaria. Entonces se dijo, lo que se ganó en el campo de batalla se perdió en la mesa de negociaciones. De hecho, eso pasa porque más o menos unos 15.000 kilómetros cuadrados que habían sido ocupados por el ejército paraguayo pasaron a ser en la zona de Camiri, soberanía boliviana por ese tratado que habíamos hablado el 21 de julio del 38. El argumento que planteó en ese momento el gobierno de Félix Paiva es que había el peligro de que si no se aceptaban esas condiciones, Bolivia iba nuevamente a iniciar las acciones bélicas. Y el Paraguay estaba exhausto económicamente, habíamos perdido 33.000 hombres. Muchas veces se plantea el tema de decir, bueno, perdimos 33.000, en la guerra de Guazú perdimos muchos más, pero... Pongamos que la población del Paraguay estaba entre 800.000 y 900.000 habitantes. Perdimos en este caso a 33.000 jóvenes en edad productiva y reproductiva entre los 20 y 50 y 45 años. Entonces, eso es lo que va a ocurrir es que efectivamente va a significar una sangría muy importante, tanto en vidas humanas como en recursos económicos que el Paraguay no contaba, ¿verdad? Porque una de las cosas que esta guerra, como nosotros no podíamos sacar créditos internacionales, esta guerra fue financiada por los recursos genuinos del Estado paraguayo. Entiendo. Ahora, decías una cuestión, lo que se ganó en el campo de batalla se perdió en el escritorio, y eso finalmente, ¿en qué reditúa para el Paraguay? Porque si perdimos territorio, estamos hablando de territorio, y muchos hablan, yo no sé, y sobre la guerra del petróleo, sobre injerencia de otros países en la guerra del Chaco. ¿Qué hay de cierto en eso, querido Eric?
En 1933, en el medio de la guerra, la Standard Oil paga una solicitada a los periódicos de Asunción para deslindar responsabilidades en el conflicto, ¿verdad? Ellos dicen que sus negociaciones con el gobierno boliviano no habían eh, llegado a buen término y entonces, por lo tanto, ellos no tenían nada que ver. Eh, en líneas generales, si nosotros vemos la guerra desde términos objetivos y superando un poco esas visiones más partidarias, los podemos encontrar con el tema de que si miramos qué territorio efectivamente ocupábamos en el 15 de junio de 1932 y cuál es el territorio con el cual nos quedamos en 1938, obviamente que la mayor parte del territorio en disputa quedó en poder del Paraguay. Hasta hoy en día sigue siendo un territorio que prácticamente no lo estamos ocupando por las diversas razones que todos conocemos, ¿verdad? La naturaleza, la falta de infraestructura. Creo que hace unos años todos vimos cómo ese equipo de Puerto Diana, recordás que había llegado para participar en la Copa Paraguay, toda la peripecia que tuvieron que pasar para venir a poder participar del torneo, ¿verdad? Entonces, todavía el Chaco tiene territorios o poblaciones que están prácticamente casi aisladas, ¿verdad? O que están muy desconectadas del resto del país. Sí, ahora, el motivo real de esa guerra, Eric. Hoy en día, desde la historia, tanto aquí en Paraguay como en Bolivia, se ve como o sea, el Paraguay cuando empezó las negociaciones con Bolivia a fines del siglo XIX, al poco de terminar la guerra contra la Triple Alianza, planteaba el tema como un problema de límites que tenía que ser resuelto en los confines del Chaco. Bolivia, desde un principio, lo planteó como una cuestión de posesión, o sea, quién posee el territorio. El Paraguay, sumido en una pobreza, mucha inestabilidad política, recién va del 20 contra la ocupación por parte de los bolivianos que habían empezado a penetrar dentro del territorio chaqueño a lo largo del río Pilcomayo. Entonces, hoy podemos decir que la razón principal podría ser el tema de las exploraciones que se quisieron hacer de petróleo, pero básicamente lo que se nota es que Bolivia necesitaba esta guerra por razones internas. El presidente Salamanca quería consolidar su poder frente a la élite militar que venía pidiéndole la guerra. De hecho, hay varios incidentes antes del ataque al Fortín Pitiantuta. Está la muerte del teniente Rojas Silva ya en el 27, el incidente de Fortín Vanguardia, incidentes en Mazamaclay, varios choques de patrullas. O sea, venía permanentemente produciéndose ese tipo de choques. El Paraguay trataba en lo posible de buscar una solución diplomática. Como ya había mencionado, nosotros no teníamos los recursos, no podíamos sacar los préstamos. Y Bolivia lo planteaba también como una cuestión de orgullo nacional. Como ellos habían perdido su costa al mar en la Guerra del Pacífico, ellos consideraban que su otra opción era conquistar el Chaco, conseguir un acceso o un puerto sobre el río Paraguay y a partir del río Paraguay, la hidrovía Paraná-Río de la Plata, conseguir una salida al mar, ¿verdad? O sea, lo plantearon como desde esas dos perspectivas, como una cuestión de reivindicación nacional y por otro lado para solucionar problemas políticos emergentes en ese momento en Bolivia a comienzos de la década del 30. Última pregunta y te juro, te Y prometo. como telón de fondo lo del tema del petróleo, ¿verdad? Que estaba ahí dando vueltas. Te prometo que esta es la última pregunta y ya te dejo en paz por ser viernes porque tenés que tomar tu cervecita. ¿Cuántos hombres perdimos en esa guerra? Nosotros perdimos 33.000 hombres oficialmente, ¿verdad? Muchos de ellos a consecuencias no solamente de las balas y de los combates, sino o sea, hoy en día uno va al Chaco y encuentra muchos animales peligrosos, víboras, yaguaretés. Hay anécdotas de centinelas que estaban custodiando los campamentos y de repente desaparecían y encontraban sus restos devorados por los tigres, ¿verdad? Entonces, también las enfermedades.
ese tipo de causas de muerte causaron estos 33.000 hombres a lo largo de los 3 años. Hoy justamente, ya que empezaste con el tema de los resultados de la pandemia, los trágicos resultados del día de hoy, justamente el doctor Sequera se acordaba de que perdimos más de 30.000 personas y en un año estamos perdiendo 10.000. O sea, estamos casi en el mismo nivel de pérdida de vidas humanas que lo tuvimos a lo largo de la guerra del Chaco, ¿verdad? Los bolivianos se calcula que perdieron entre 60.000 y 65.000. Ellos perdieron el doble. Y esto no solamente, y la cantidad de lisiados y heridos es lo que no está muy precisado. Se estima más o menos unos 10.000, 15.000 entre los lisiados y heridos que quedaron de la guerra, pero fueron los 33.000 que hemos perdido a lo largo de todo este conflicto, entre oficiales, soldados y jefes. Eric, cuando te escucho, tengo que hacer alarde de mi ignorancia, o sea que soy orgulloso, tengo que halagarme de mi ignorancia porque qué tipo que sabes sos. Así que te agradezco muchísimo, querido Eric Caballero, por atendernos. Y bueno, quiero seguir hablando de otros temas contigo, si es que se puede. Yo te prometo que te llamaría, por ejemplo, un lunes a las 9, un martes más temprano, pero porque viernes ya es muy de la cerveza y del asadito. Te agradezco tu tiempo. No, gracias a vos, Tuki, por la oportunidad de hablar, siempre con mucho gusto para hablar de historia. La historia del Paraguay es una historia de un pueblo resiliente que siempre ha sabido superar la adversidad. Así que siempre estoy de pie para las consultas que hagan falta y de lo que se pueda colaborar. Gracias, querido Eric. Un abrazo.